buenos días. Bienvenido a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que les transmite en vivo desde Canadá esta mañana. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Estoy muy feliz de hacer estas conferencias. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hoy ser más sabias para vivir en esta tierra. Y esta mañana el tema que escogí, el tema que vamos a platicar, el tema que vamos a desglosar en esta conferencia de teología se llama ¿Cómo lidiar con la culpa? Entre comillas, mami quiere que la perdonen. Les voy a compartir acerca de la cita bíblica, Esdras 9:6. Y nos ponemos en mano de Dios para empezar este programa. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Te ruego que ensanches nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivir con plenitud, Señor, con abundancia. Ayúdanos a vivir con sabiduría, Señor. Te lo rogamos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Este es su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que le está transmitiendo desde Canadá. El día de hoy vamos a hablar de la cita bíblica, Esdras 9:6. Y dice la palabra de Dios: y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está hablando Esdras. Y en el contexto de este texto, vamos a ver que Esdras está orando como sacerdote, está orando por el pueblo, está intercediendo, está confesando el pecado de muchas personas del pueblo, y aunque él no había participado en el mismo, pero él como sacerdote estaba cargado por esto que está pasando con su pueblo. Esta misma oración también lo hizo Daniel, también lo hizo Nehemías, y Esdras comprende que el pecado de los pocos es suficiente para contaminar a los muchos. Por eso es importante, estimados radioescuchas, que esta mañana Dios pueda revelarnos por qué es importante vivir sin culpa. Porque es importante ordenar nuestra vida, porque es importante buscar de Dios, porque, como Esdras dice, el pecado de los pocos es suficiente para contaminar a los muchos. Si yo soy una persona que está viviendo con sentimientos de culpa, con remordimientos, eso va a ser suficiente para que yo contamine a los que están a mi alrededor, porque si yo no tengo paz, eso voy a transmitir una vida sin paz. Y vamos a ver, como introducción al programa, que la culpa aparece desde Génesis 3, que es cuando Adán y Eva infringen la ley de Dios al desobedecerla. Y vamos a entender qué es la culpa, qué tenemos que entender por culpa. Y vamos a ver que la culpa es el resultado de haber violado una norma o ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, ética o legal, somos culpables. La próxima semana vamos a tener nuestra conferencia de derechos humanos y vamos a hablar de la culpa desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos. Hoy lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico y teológico. La culpa es sobre todo un estado o una condición, no es un sentimiento. Es algo con lo que tú aceptas vivir, decides vivir. Y esto lo explicaré más adelante cuando discernamos qué es la verdadera y la falsa culpabilidad. Para que te quede claro que si tú hoy, estimado radioescucha, estás viviendo con sentimientos de culpa, es porque hasta hoy no has hecho nada. Lo has dejado en tu corazoncito, has dejado que esté echando raíces, y también puede ser que por la falta de conocimiento tú no sepas qué hacer para deshacerte de este sentimiento de culpa. Por lo anterior, el hecho de que una persona no se sienta culpable no afecta
a su condición de culpable legal y moralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo soy una persona que estoy constantemente violando la ley de Dios, la ley del hombre, estoy contaminando a mi prójimo, y eso no me hace sentir culpable, porque mi corazón se ha endurecido, porque mi corazón está blindado contra la solución a dejar la culpa o a sentirme culpable, eso no va a afectar mi condición de que soy una persona que soy responsable de las malas decisiones que he tomado y por lo tanto estoy arrastrando a los que están a mi alrededor a una vida sin paz. La culpa puede ser útil y le pido al Espíritu Santo que sea Él el que lo revele. La culpa puede ser útil cuando produce tristeza y nos impulsa al arrepentimiento de nuestros pecados, como dice 2 de Corintios 7:10. ¿Por qué? Porque la culpa puede ser útil cuando produce tristeza. Si tú profundizas en tu culpa, ¿por qué te haces sentir triste? Y sigues el impulso de Dios, ¿por qué te hace sentir culpable? ¿Por qué te hace sentir remordimientos? ¿Por qué te hace tener convicción de pecado? De que estás haciendo algo mal, por eso estás triste. Es porque Dios te quiere conducir a la salvación de tu alma. Y nos conduce esta tristeza, esta culpa, esta convicción de pecado, a apartarnos del mismo y a restaurar nuestra relación personal con Dios. Esa es la diferencia con el que no se siente culpable a pesar de que está violando la ley de Dios, a pesar de que está violando también la ley del hombre. Cuando esa culpa que tenemos le damos el valor que se merece, vemos cuál es la dirección de Dios porque nos está produciendo tristeza, es cuando vamos a poder encontrar nuestra salvación. Es cuando vamos a poder apartarnos del pecado y a restaurar nuestra relación personal con Dios. Pero este mismo versículo, amigas, amigos que me escuchan, dice que la tristeza del mundo produce muerte, que es la culpa que produce el mundo y nos va a llevar a una tristeza, nos va a llevar a una condenación, nos va a llevar a la desesperanza. Esta culpa también nos miente sobre el carácter de Dios. Y un dolor mundano nos va a contaminar nuestras actitudes hacia Dios. Y no nos arrepentimos. Esta culpa incluso nos enferma mental, físicamente. ¿Por qué? Porque esa tristeza que estamos sintiendo nosotros, como no la canalizamos hacia el camino de Dios, el mundo va a permitir que esta tristeza nos llene de remordimientos, no permita y que nos acerquemos a Dios porque no lo deseamos. Porque ni siquiera podemos decirle a Dios, es que ayúdame porque no tengo deseos de buscarte, pero sé que estoy mal y necesito cambiar. Sé que tengo actitudes en mi vida que no son sanas, que no son buenas. Por favor, ayúdame. Pero ¿qué hace otra persona cuando se siente triste? Se justifica, se victimiza, se ve a sí mismo, se llena de egoísmo. ¿Y qué hace esta culpa? Es la culpa que produce el mundo. Vamos a estar tristes, vamos a estar condenados, vamos a estar sin esperanza. Y vamos a pensar que Dios es el culpable que nos estemos sintiendo triste. Que Dios es el culpable de que nosotros no seamos felices, que no tengamos paz. Empezamos a echarle la culpa a Dios. Es que si tú fueras bueno conmigo, tú harías que sea feliz. Es que si tú empiezas a culpar a Dios, ¿ven? Esa es la tristeza que produce el mundo. Produce condenación y produce desesperanza. Porque empiezas a retar a Dios. Vamos a discernir, estimados radioescuchas, cuando tú te sientes culpable, ¿buscas a Dios? ¿O te ensimismas en tu pecado? Así es como tú puedes diferenciar cómo acabar con la culpa o cómo prolongarla, porque Dios te va a respetar que tengas sentimientos de culpa y que quieras seguir con ella, o que quieras evadirla, o que quieras justificarla, y simple y sencillamente no cambias tu vida. Continúas con los mismos sentimientos, con las mismas actitudes, con los mismos malos hábitos, con los mismos pecados.
Y bueno, pasan los años y los años y los años y tú dices, es que tengo una maldición. Es que alguien, incluso hay gente que dice, es que alguien me hizo brujería. Es que todo lo que hago me sale mal. Porque cuando tienes sentimiento de culpa, no buscas a Dios, te ensimismas y empiezas a buscar culpables. Y entre los culpables, insensatamente ponemos a Dios. El único que nos puede absolver de la culpa, estimado Radio Escuchas, y que es lo sabio que tenemos que hacer cuando tenemos ese sentimiento, es Jesucristo. Como dice Juan 3, 18 y 19. ¿Por qué es Jesucristo? Porque es el único que cuando permite que la culpa venga a nuestras vidas, va a ser precisa y va a ser diseñada para crear en nosotros un deseo de perdón que nos va a llevar a confiar en su muerte, en su resurrección, para nuestra salvación. Vamos a decirlo en otras palabras. Vamos a tener un intercambio divino donde Jesús se queda con tu culpa, con mi culpa, y te da a cambio su perdón. Borra todo rastro de culpa en tu alma, en tu mente y en tu corazón. Es cuando se producen esos milagros de sanidad. Es cuando se producen esos milagros en enfermedades mentales. Es cuando se produce ese milagro donde una persona cambia completamente su rumbo y toma el camino que Dios le señala. ¿Por qué? Mucha gente está atrapada en la culpa. Hoy por hoy, mucha gente está atrapada en la culpa. Tú escuchas hablar a las personas y los ves tristes, afligidos, saben que son responsables de lo que está pasando en sus vidas, pero no pueden hacer nada. ¿Y saben por qué no pueden hacer nada? Por su falta de conocimiento de Dios, por su pecado de incredulidad. Se aferran a la culpa como si sintieran placer en esa tristeza o aceptan vivir ese tipo de vida prolongada con tristeza, con depresión. Siguen cargando su vergüenza y ofenden el sacrificio de Cristo diciéndole, no fue suficiente tú que hayas muerto en la cruz para borrar todos mis pecados. En otras palabras, estimado Radio Escuchas, eso es lo que nosotros le decimos a Jesús cuando somos incrédulos, para creer y reconocer que Él se puede llevar todas nuestras culpas. Culpa que sentimos por el pecado que estamos practicando. Tristeza, depresión que sentimos, que si nosotros somos honestas con Dios, Dios nos va a trasladar y nos va a dar un intercambio divino. Dame tu culpa, yo te doy mi perdón. Dame tus remordimientos, dame tu convicción de pecado y yo te voy a dar una salvación. Eso, hay muchas citas bíblicas que nos dicen en la Biblia que Dios va a borrar todos nuestros pecados, que si nuestros pecados volvieran a nuestra vida, poderoso Él, a través de su gracia, su perdón y su misericordia, de volver a echarlos. La obra de Jesús en la cruz, estimados radioescuchas, fue para la eternidad. Por eso es que Jesús es el único que nos puede sacar cuando estamos atrapados en ese sentimiento de la culpa. Hacemos un hábito y ¿qué hacemos? Vivimos con ella todos los días de nuestra vida. La verdadera culpa, ahora vamos a hablar de las dos clases de culpa. La verdadera culpa, cuando tú tienes sentimiento de culpa, en ti está que sea una verdadera o una falsa culpa. La verdadera culpa nos va a impulsar a Dios para arrepentirnos y recibir con gratitud todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. La falsa culpa ve el fracaso, ve el pecado, ve las enfermedades, ve la situación económica, el trabajo, como una sentencia de por vida. Está tan desesperanzada la persona y no busca a Dios. Y esto hace que la culpa nos siga dominando. ¿Sigues atrapado en la culpa? Hoy por hoy, el Espíritu Santo te muestra por qué estás atrapado en la culpa.
y cómo puedes salir de ella. Amados amigos, amigas que me escuchan, hermanas, hermanos, nosotros ya sabemos que Dios pagó un alto precio para que pudiéramos vivir sin culpa y en libertad al sepultar a su Hijo. Gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios 9:15. Cuando vivimos sin culpa y vergüenza, damos evidencia de nuestra semejanza a Cristo y de su presencia en nuestras vidas. No solo eso, amado hermano, no permitimos que nadie nos manipule, nadie nos manipule para que volvamos a vivir con culpa y con vergüenza, porque estamos seguros, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestra vida que fuimos perdonados, porque nos arrepentimos y porque creímos con fe. Amada hermana y hermano, amigo, esta tarde te quiero decir que tú no fuiste diseñado para cargar con tu culpa, con la culpa. Nadie está diseñado para cargar con la culpa. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo por nosotros. Fuiste diseñado para vivir y caminar en su luz y no volver a sufrir la carga de la culpa. Echa tu carga sobre el Señor y Él te dará descanso. La culpa, estimadas amigas, hermanas, mujeres, nos hace pagar grandes cantidades en servicios profesionales, con psicólogos, médicos, terapeutas, psiquiatras. Pero si esto no te conduce a un arrepentimiento y a restaurar tu relación con Dios, va a ser en vano. Y no por esto, te lo quiero aclarar, no estoy menospreciando tu profesión. Si tú eres la psicóloga, el médico, el terapeuta o el psiquiatra que me está escuchando, no estoy menospreciando tu profesión, pero muchos de ellos incluso están incluidas en su terapia, apoyados en la Biblia, que si sus clientes no se arrepienten, no sacan de su vida la culpa y restauran su relación con Dios, va a ser en vano. Te vas a condenar a estar viviendo con antidepresivos, a estar sacando de tu salario que es corto para tus terapias, para ir para tener tu tratamiento. ¿Y qué pasa? Quiero que seas honesta. ¿Qué pasa? Pones tu confianza en el hombre, cuando nuestra confianza tiene que estar en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios. ¿Saben qué es bienaventurado? Feliz, felicísimo el que puso su confianza en Dios. Jesús sabía que nosotros íbamos a poner muchos pretextos para no buscarle. Por eso es que en su misericordia y por ser el Dios que es, todo lo que podamos necesitar de Él viene a nosotros en forma gratuita, pero no es obligatoria. Nosotros tenemos que suplicarle y rogarle de su favor. Cuando tu culpa es verdadera, no la minimices con antidepresivos. No te evadas, no te deprimas, no tengas pensamientos suicidas. No escuches la voz de demonios que hasta te van a hacer creer que tienes enfermedades incurables. Escucha la voz de Dios. Recuerda que esa culpa que produce tristeza está diseñada y te quiere llevar a Dios con arrepentimiento y fe. Amado Radio Escucha, Jesús es mejor que tu culpa. Cambia tu culpa por el perdón de Dios. Este es el intercambio divino que hoy te vengo a animar que tomes, que tengas la iniciativa de tomarlo. Para terminar el programa, te voy a dar varios ejemplos de culpas y cómo según el corazón de las personas lidiaron con ellas. Y tú, si eres honesto con Dios, vas a saber qué es lo que necesitas hacer para que hoy termines con esa culpa que te tiene atrapada.
Vamos a ver un ejemplo. Cuando te sientes culpable y triste por haber terminado una relación tóxica. Inciso A. Vean cómo cada persona, conforme a su corazón, a la intención de su corazón, va a lidiar con la culpa. Inciso A. La persona puede reaccionar sintiéndose terriblemente culpable por su mala decisión y trae a su corazón la verdad del Evangelio. O la persona reacciona con excusas por esa ruptura, no la ve como un desastre, no se confronta con la verdad y regresa a esa relación o se busca una parecida. Pero además de esto, esa persona va a buscar en la media, en las redes sociales, gente que piense como ella y va a escuchar música en donde le echen toda la culpa a los demás, en donde se identifique con el dolor de alguien que está lidiando con la culpa pero que no quiere aceptarla porque no se quiere volver a Dios y se va a sentir menos culpable. Segundo caso, cuando te sientes culpable y triste por haber cometido un delito. 1. Lo puedes confesar, le restituyes a la víctima, te apartas de toda amistad indebida, confiando que la gracia y la misericordia de Dios te guiarán por mejor camino. O te evades confiando que te saldrás con la tuya, que cometiste el delito perfecto y te vas a rodear de gente que piense como tú. Que gente que te ayude a sentirte no culpable por haber cometido un delito. Y claro, te pueden sacar de este problema, pero delante de Dios tu culpa va a seguir. 3. Cuando te sientes culpable y triste como padre o madre de familia. Vamos a ser honestos. ¿A cuántos no nos ha pasado? ¿A cuántos no nos ha pasado, estimadas audiencias? Como madres podemos pecar contra nuestros hijos, como esposas podemos pecar contra nuestro esposo. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide cuando nos viene este sentimiento de culpa, esta convicción de pecado? Cuando estamos tristes porque lastimamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, con nuestra forma de hablar, porque no lo respetamos. ¿Qué es lo que Dios espera al producirte tristeza por esa culpa? Bueno, que le pidas perdón a tus hijos, que le pidas perdón a tu esposo, que restaures la calidad de tu tiempo con ellos, que busques la sabiduría de Dios para obtener el conocimiento en tu rol, ya seas padre, ya seas madre, y que confías en el diseño de Dios. Eso es lo que Dios quiere cuando te sentimos culpa, y así quiere que lidiemos con ella. Pero también puede pasar que cuando tienes sentimiento de culpa puedas decidir de que a pesar que has sentido de que la luz no solo está apagada en tu habitación, sino también en tu alma, y abrumada por el pecado, te refugias en la victimización, le echas la culpa a los demás y manipulas para que todos se sientan mal por lo que tú estás viviendo. Porque tú no eres feliz, entonces tú quieres que los demás, a través de tus manipulaciones, tampoco sean felices. Entonces, estimado radioescuchas, solamente a esta alma que siente que su luz no solo está apagada en su habitación, sino también en su alma, solamente Jesús la va a poder librar de este sentimiento de culpa cuando ella reconozca que a través del arrepentimiento y de la fe puede salir de esa culpa en donde está atrapada. Otro ejemplo, cuando te sientes culpable y triste por tu adulterio o fornicaciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a profundizar en la tristeza que produce la convicción de pecado y te vas a dar cuenta de tu estado miserable y te espantas de cómo has estado destruyendo uno a los miembros de tu familia y en forma radical
terminas con toda relación inmoral y te vuelves a Dios con todo tu corazón y a tu familia. El adulterio, estimados radioescuchas, las fornicaciones, al primero que afectan es al culpable, porque pecan contra su propio cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra reacción para lidiar con su sentimiento de culpa puede ser que en un adúltero o en una adúltera es que su tristeza se vuelva depresiva. Se aferra al pecado y a la culpa y das vida en tu mente y en tu cuerpo a deseos engañosos que te van a alejar cada día más y más de Dios. Muchas gentes piensan cuando están cometiendo adulterio, cuando están fornicando, que el dinero los puede ayudar a salir de sus sentimientos de culpa. Muchas personas piensan que en su incredulidad por no buscar a Dios, piensan que el dinero les puede ayudar a sentirse felices. Amados radioescuchas, amadas mujeres, Dios conoce la intención de tu corazón. Y si tú has decidido hoy y crees que porque no tienes dinero no eres feliz, no te engañes. No eres feliz porque no tienes a Dios. Y estás atrapado o atrapada en tu sentimiento de culpa. Y me despido hoy, amados radioescuchas, diciéndote que esta lucha con la culpa no es exclusiva de las mujeres, es la realidad de un corazón intencional. Y la solución al problema de la culpa se encuentra en el lugar donde colocamos nuestra esperanza. Si nos miramos a nosotras mismas, solo encontraremos frustración e impotencia. Pero si miramos a Cristo, el autor y el consumador de la fe, vamos a considerar su obra en nuestro lugar y vamos a encontrar esperanza. Recuerda, Jesús tomó toda nuestra culpa y nos dio su justicia perfecta. ¡Qué glorioso intercambio! ¡Qué felicidad es vivir sin culpa! Porque Cristo te perdonó, porque Él se quedó con ella. Gracias a Jesús, hoy por hoy, tú y yo podemos ser libres de la culpa. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por este programa. Mi deseo, amada mujer, amado radioescucha, cuando yo te comparto este tema es que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y que Dios te haga feliz. Ponte a cuentas con Dios. Es el único que nos puede hacer feliz, porque Él nos diseñó y porque hoy por hoy respiramos, porque Él está vivo. Gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por este maravilloso día. Gracias porque vivimos sin culpa por la muerte expiatoria de nuestro amado Salvador. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y gracias por escucharme. Que Dios nos siga haciendo más sabios cada día. Cuídense mucho. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos, que les transmitió en vivo desde este bello país de Canadá. Hasta luego.